¿Presentación? ¿Sí? Ok, súper bien. Entonces, pues bueno, esta presentación la aboqué mucho a hablar sobre la actividad ciclónica tropical que ha ocurrido durante estos escasos más o menos 2 semanas que inició y lo que va a ocurrir en los meses venideros, pero también me gusta qué es lo que está percibiendo las personas, qué es lo que ven la gente, si están al pendiente del pronóstico o no, porque creo que es muy importante tomar en cuenta que todos estos productos pues son hechos para la sociedad, ¿no? Entonces la pregunta es qué tanto entienden o qué tanto nos hacen caso. Entonces, pues bueno, siempre me gusta empezar diciendo qué es un ciclón tropical y un ciclón tropical es una circulación atmosférica cerrada que consiste en una gran masa de aire con vientos fuertes que giran en forma de remolino alrededor de un centro de baja presión, transporta humedad y se dan en las épocas cálidas con temperaturas mayores de 26 grados Celsius. Por lo regular tienen un ojo, tienen las paredes nubosas y tienen una banda nubosa también. Y el huracán es la etapa más intensa de un ciclón tropical. El huracán puede ir desde categoría 1 hasta categoría 5. Por lo regular, se clasifican desde depresión tropical, que es cuando alcanzan 63 kilómetros sobre hora, luego tormenta tropical, cuando varían los vientos en superficie de 63 a 118 kilómetros sobre hora, y es huracán cuando alcanza más de 119 kilómetros sobre hora. Y esta escala fue creada por el ingeniero Zafir y por el meteorólogo Simpson, y está basada básicamente en el viento. Y este viento va a provocar un forzante oceánico, que es lo que se conoce como marea de tormenta, que es el storm surge. Lo interesante de esto es que en ningún momento de la escala Saffir-Simpson se considera la precipitación, de lo cual voy a hablar más adelante. Entonces, pues bueno, México se encuentra entre dos regiones ciclogenéticas, que son estas dos, es lo que es el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. No es el único, también Australia e India se encuentran en esta situación y entonces es muy importante por eso estar lo suficientemente prevenidos cuando llegue a ocurrir este tipo de fenómenos. Y una de las preguntas más comunes es cuáles son las condiciones que se necesita para que se forme un ciclón tropical. Pueden ser temperaturas de la superficie del mar mayores a 26 grados, un alto contenido de humedad, cizalladura en el viento casi nula. Para los que no saben qué es cizalladura, es una diferencia entre el viento, entre la superficie y un nivel más o menos de 10 kilómetros. Si los vientos son muy fuertes en ambos niveles, entonces se va a inhibir ese desarrollo del huracán, pero si no son nada fuertes, entonces el huracán va a fluir y a desarrollarse en la vertical pues, de manera libre. La vorticidad absoluta, para los que tampoco saben qué es eso, es simplemente un giro que se da en una cierta área, entonces se necesita para formar un ciclón tropical que existan esos giros. Y también se necesita el parámetro de Coriolis, o sea, no se pueden formar los ciclones tropicales cerca del Ecuador. Si no saben qué es el parámetro de Coriolis, es simplemente una fuerza imaginaria que tiende a deflectar los objetos hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Y pues bueno, entonces aquí tenemos la evolución de la temperatura de la superficie del mar, que es mayor a 26 grados Celsius. Entonces pueden ver que en marzo pues no hay temperaturas tan calientes, pero el océano se empieza a calentar a partir de abril y aquí tenemos la delimitación de la alberca de agua caliente. En mayo se empieza a extender, por eso es que en mayo empieza primero la actividad ciclónica tropical sobre el Pacífico. En junio, luego vean como para julio empieza a disminuir y ya se empieza a extender hacia el Pacífico, perdón, hacia el Atlántico. Entonces aquí en agosto ya pueden ver que existe esta alberca de agua caliente sobre el Golfo de México y en septiembre se empieza a enlugar más y empieza otra vez a desaparecer en octubre. Y vean cómo en el Pacífico, pues las temperaturas que se necesitan para formar los ciclones tropicales, pues ya tienen una extensión menor en comparación de junio. Y esta es una imagen de la climatología desde 1851 hasta el 2015 de los meses de junio por semana, del mes de junio por semana y de la primera semana de julio. Entonces pueden ver que climatológicamente las trayectorias que han ocurrido se concentran en lo que es la península de Yucatán y luego se van hacia el norte, hacia el sureste de los Estados Unidos en las 3 semanas de junio y también se forman al sur del Pacífico y se empiezan a elongar hacia lo que es el centro del Pacífico. Para julio
se empieza a ver que aumenta la actividad en el Pacífico, pero también se podrían llegar a presentar este tipo de fenómenos en lo que es el Golfo de México. Entonces tenemos este primer ciclón tropical que se formó en el Océano Pacífico, que se llamó Amanda, ocurrió el 31 de mayo. Pero lo interesante de esto es que entró por Guatemala y luego se metió en lo que es Campeche, afectó también Tabasco, y dentro de esta región que afectó de Chiapas, de Tabasco, de Campeche, pues había casos de COVID. Entonces este producto que sacó Protección Civil se me hizo muy interesante, se me hizo muy bueno, en el que mencionan cuáles son los casos por las escalas de colores en morado. Entonces aquí te dice que había ciertos casos, por ejemplo, en Chiapas. Entonces lo interesante de ahí sería ver si realmente la estrategia que ellos siguieron de tal vez separar a las personas que tenían COVID de las que no y crear refugios especiales para las personas que estaban contagiadas versus las que no, pues evitó que hubiera un mayor contagio en esta zona. Esto es una imagen de un hidroestimador que es del 31 de mayo. Entonces, como pueden observar aquí, en lo que fue Guatemala, se llovieron 250 milímetros en un solo día. Eso es lo que le llueve a la Ciudad de México más o menos en un mes aproximadamente, un mes y medio. O sea, y que toda esa agua te caiga en un solo día, pues es muchísimo. Y luego pueden ver que también la península de Yucatán, en el sur de la península de Yucatán, hubo también demasiada lluvia, aproximadamente 180, esta es la escala que pueden ver aquí, 180 milímetros. Entonces realmente fue demasiada agua que puede ocasionar escurrimientos, que puede ocasionar deslaves, puede ocasionar desbordamiento de ríos. Y bueno, el pronóstico estacional, para los que no saben qué es el pronóstico estacional, es un pronóstico que se hace durante para toda la temporada ciclónica que va desde mayo hasta noviembre y tratan de decir con un número cuántos ciclones tropicales va a haber. Entonces, esta Universidad Estatal de Colorado ya tiene por tradición hacer este tipo de pronósticos. Aquí nos dice que en promedio iba a haber 16 cuando emitieron el pronóstico en abril y luego en junio volvieron a decir que iban a ser 16. Normalmente hay 12 ciclones tropicales. Entonces, que te digan que van a haber 16 esta temporada, pues son 4 ciclones más de los que ha habido en otros años. Entonces, realmente se pronostica que va a haber una actividad ciclónica muy activa, pero el problema de este tipo de pronósticos es que no te dicen dónde. No te dicen que todos esos tipos de trayectorias se van a ir hacia la mitad del Océano Atlántico, o si van a estar en el Golfo de México, o si van a afectar la costa este de los Estados Unidos. También la NOAA hace ese tipo de pronósticos. Entonces, por ejemplo, para el Pacífico dice que la temporada va a ser normal o un poquito ligeramente debajo de lo normal, porque están pronosticando entre 11 y 18 ciclones tropicales y en promedio siempre hay como 16. Entonces, realmente es que pues no va a ser una temporada tan activa, pero del lado del Pacífico. Entonces, si nosotros utilizamos algo que se llama análogos, los análogos lo que tienen es que comparan las condiciones de la superficie del mar con años anteriores. Por ejemplo, aquí los años que se parecen a este mes fue el 66, 70, 73, 2003 y 2007. Y entonces ven cómo se han comportado las trayectorias de los ciclones tropicales y entonces comparan con respecto a toda la climatología si va a estar activo cierta región. Entonces aquí dice que, por ejemplo, la península de Yucatán y Texas, pues podrían sufrir algún impacto de ciclones tropicales durante este mes. Igual aquí las costas del Pacífico, podría haber alguna trayectoria que se vaya paralela y que después afecte, por ejemplo, a la península de Baja California. Pero estos simplemente son análogos, no lo tomen exactamente como un pronóstico porque son las condiciones históricas de años pasados. Pero si nosotros lo traslapamos con lo que les enseñé de que había COVID y que cómo podría esta actividad ciclónica tropical impactar en lugares en los que haya muchos contagios, pues tenemos, por ejemplo, Sinaloa, donde hay contagios activos, hay de más o menos como de 500 a 1000, y Baja California, esta parte también tiene bastantes contagios, la península de Yucatán no tiene tantos en comparación del noreste, pero son regiones que deberían de estar diseñando protocolos especiales bajo esta pandemia, ¿no? El hecho de separar a personas que tienen COVID versus las que no.
Y este es un trabajo previo que yo tengo. Lo que hice fue separar por tipos principales de trayectorias. Pueden observar que hay 4 tipos principales de trayectorias de ciclones tropicales. Los que son rectos, los que recurvan, los que se concentran en el Golfo de México, los que al principio son rectos y luego recurvan. Entonces, por ejemplo, lo que me llamó la atención de esto es que el ENSO, el Niño Oscilación Sur, tiene una especial, digamos, modulación en esta parte, en el clúster A. Cuando hay condición de la niña, este tipo de trayectorias es completamente seguro que van a ocurrir. En cambio, cuando hay condiciones en niño, este tipo de trayectorias no aparecen. Luego del lado del Pacífico, pues fue más o menos lo mismo, es decir, definí 4 trayectorias principales. El clúster A, este tipo de trayectorias son las que afectan principalmente al noroeste del país, y el clúster B son los que se forman en el sur del país y luego se extienden hacia el centro del Pacífico. Este tipo de trayectorias también tienen una modulación con respecto al ENSO, y estos tienden a ocurrir más cuando ocurre la fase positiva del ENSO, que es el niño. Luego también tenemos los que se van paralelos a la costa, y luego tenemos el clúster D, que son los que no afectan prácticamente a México. Y bueno, esto tiene sentido porque si lo tratamos de relacionar con el pronóstico estacional, que es lo que nos están diciendo que va a pasar en los próximos meses, cuando va a ocurrir el pico, que es agosto, septiembre, octubre, que es cuando ocurre la mayor cantidad de ciclones tropicales, pues lo que nos dice el IRI, que es un instituto encargado de hacer este pronóstico estacional de la fase del ENSO, pues nos dice que hay mayor probabilidad de que sea neutral. Para septiembre, octubre y noviembre también nos dice que hay una mayor probabilidad de que sea neutral. El problema de esto es que pues estamos apenas a principios de junio y habría que esperar hasta que sea agosto para que este tipo de pronósticos tengan una mayoría, porque cuando nos vamos a más de 2 meses de distancia con la fecha que queremos pronosticar, que en este caso es agosto, pues faltan bastantes meses todavía. Entonces habría que esperar más o menos como hasta agosto para saber qué tal va a estar agosto, septiembre y octubre, o a julio. Y también existen otro tipo de pronósticos que la gente conoce menos, que se llama pronóstico subestacional. Y ese pronóstico subestacional es una conexión entre el tiempo y el clima. ¿Qué quiere decir eso? Que no se hace un pronóstico de una semana, sino más o menos a partir de 2 semanas hasta un mes. Entonces, por ejemplo, esta imagen nos dice que aquí, donde está el color rojito, dice, pues hay una mayor probabilidad de que ocurra la formación de un ciclón tropical. Donde ven esos colores amarillitos dice que va a llover menos, y donde ven esos colores verdes es que va a llover mucho más. Entonces, en ese sentido es que nosotros podríamos ocupar este tipo de información, este tipo de pronóstico para saber dónde podría ocurrir un ciclón tropical, y de ahí más o menos estar monitoreando la información para saber si va a impactar nuestra región. Y pues bueno, hablando un poquito de riesgo, porque hacia allá voy, es el hecho de definir qué riesgo depende de 2 componentes, que es la amenaza y que es la vulnerabilidad. Y la amenaza pues simplemente es la probabilidad de que ocurra un fenómeno, ya sea de origen antrópico o natural, y la vulnerabilidad es esa predisposición o susceptibilidad física, económica, política y social, porque hay muchísimos tipos de vulnerabilidad a ese fenómeno. Entonces, la combinación de esos dos es lo que nos da el riesgo. Y el riesgo debe de ser visto desde un punto de vista, pues, multidisciplinario, porque por ahí sale el concepto de la gestión integral de riesgo. O sea, no solamente nos vamos a dedicar a definir el fenómeno, sino que hay que abordarlo desde diferentes temáticas, es decir, considerar la percepción subjetiva de la población y también la objetividad de un estudio del fenómeno. Y pues como siempre, me gusta incluir en mis presentaciones, los desastres no son naturales. ¿Por qué? Porque los desastres se definen como la incapacidad de la sociedad para responder a ese fenómeno antrópico o de origen natural. Y entonces, si no tenemos estrategias de afrontamiento como planes de adaptación, como reducción de la sobreexplotación, las medidas de prevención, pues obviamente que va a ocurrir un desastre. El desastre, en este caso que yo estoy exponiendo, no es que haya ocurrido un ciclón tropical, sino que hay una desestructuración económica, un aumento de mortalidad, un empobrecimiento. Eso es un desastre. Y pues lamentablemente es que México, pues como que digamos que no ha tenido muy buena capacidad primero de prevención y luego de respuesta. Pues podemos ver aquí en los costos en el 2010, por ejemplo, y el 2013, que fueron años que
tuvieron muchos ciclones tropicales que impactaron, que tocaron tierra en México, pues los costos son muchísimos, ya ni se diga también el número de muertes que más adelante voy a hablar. Entonces, lo que se ha diseñado son sistemas de alerta temprana. Los sistemas de alerta temprana tienen por objetivo salvar vidas. Ese es el punto número uno. Entonces, no solamente depende de la parte gubernamental, sino también tiene que ser una coordinación con la población, porque las alertas son para la población. Entonces, hay que hacer comunicación, difusión del impacto y también tomar en cuenta la respuesta que tiene la población. Y esto no lo digo yo, lo dice Senapred. De hecho, Senapred dice que hay 4 componentes. Los primeros 2 se refieren al fenómeno, que es el conocimiento, la medición y el monitoreo. Pero si ustedes checan, incluyen un tercero y un cuarto que tiene que ver con la componente social totalmente. Dice que tiene que haber difusión de las alertas públicas, tiene que haber planes de respuesta y de contingencia. Entonces, si nosotros nada más pensamos que un sistema de monitoreo es un sistema de alerta temprana, estamos equivocados, porque un sistema de alerta temprana tiene que incluir los 4 componentes. Entonces, si nosotros estamos monitoreando, estamos emitiendo alertas, nos tenemos que asegurar que esas alertas le lleguen a la población. ¿Y cómo es que la población está entendiendo esas alertas? Entonces, con respecto al CIAT-CT, pues lo que hace es definir el peligro que responde a un ciclón tropical en base a 2 componentes, que es el I y C. El I es la intensidad del ciclón. Sin embargo, si es depresión tropical o tormenta tropical, es 0. Y, o sea, es decir, si tiene categoría 1 de huracán, pues obviamente ahí va un 1. Y la circulación tiene que ver mucho con el radio o la distancia que tiene desde el centro definido por el National Hurricane Center hasta donde se alcanzan esos vientos de 63 kilómetros sobre hora. Entonces, como pueden ver ahí, en ninguna parte del CIAT están incluyendo la precipitación. Entonces, el CIAT se basa puramente en la velocidad del viento. Y lo preocupante de esto es que las depresiones, las tormentas tropicales, como ya les mostré que pasó con Cristóbal y con Amanda, pues pueden dejar bastante precipitación y entonces no están entrando, digamos, en una definición, de acuerdo al CIAT-CT, de una adecuada peligrosidad del ciclón tropical. Entonces, pues tiene un montón de problemas que obviamente ya tienen como 20 años, porque entró en función a partir del 2000, y ya estamos en el 2020, entonces habría que pensar cómo definir el tamaño del ciclón tropical de acuerdo a las bandas nubosas, no solo con el R34, la cantidad de precipitación extrema que puede producir, la velocidad de traslación, que si un ciclón tropical está casi estacionario, que fue lo que pasó con Cristóbal, pues va a dejar un montón de precipitación. En cambio, si un huracán viene con una velocidad de traslación súper rápida, pues ahora sí que ¡fium!, ni lo vieron pasar. Entonces, también la parte social, pues la mayoría de la población ni siquiera sabe que existe un CIAT. Yo me he dado la tarea de preguntarles, ¿sabes que existe un CIAT, por ejemplo, en Veracruz? Y no saben. Entonces, ahí el problema es que tienes un sistema de monitoreo bueno, tal vez, pero ¿qué es lo que le está llegando a la población y qué es lo que está entendiendo la población? Y también, como ya les he mencionado, pues la intensidad de un ciclón tropical no tiene nada que ver con la cantidad de precipitación que va a dejar. Por ejemplo, aquí Manuel era una depresión tropical y ven estos colores morados que indican que dejó lluvia de 325 milímetros. Por ejemplo, aquí Ingrid también fue tormenta tropical en este momento y dejó más de 325 milímetros, pero cuando tocaron tierra, del lado de Manuel, por ejemplo, era categoría 1, vean que la precipitación es menor. También del lado de Ingrid, entonces la precipitación no es tan grande. Entonces el problema ahí es que la intensidad del ciclón tropical no está vinculada a la cantidad de precipitación que puede dejar. Y por ejemplo, a partir de aquí se implementó el CIAT, entonces durante los primeros años las barritas representan la muerte, las muertes que ocurrieron debido a los ciclones tropicales, y pueden ver que las barritas son muy, muy chiquitas, pero conforme fue pasando el tiempo, y por ejemplo en el 2013 con Manuel e Ingrid, pues aumentó la cantidad de muertos. Entonces quiere decir que el objetivo principal de un CIAT, en este caso de ciclones tropicales, no está cumpliendo porque se están produciendo muertes, pero la pregunta es ¿en qué se está fallando? Si los sistemas de monitoreo, digamos, el pronóstico de trayectoria de los ciclones tropicales es bueno. Entonces tiene que ver mucho con la cultura de prevención que nosotros tenemos, porque los pronósticos meteorológicos y climáticos, que son la herramienta para predecir, están funcionando bien, tenemos cierta habilidad, pero la prevención es un trabajo de todos, o sea, no solamente
tienen que incluir ustedes a la parte científica, sino también qué es lo que está viendo la población y cómo es que está asimilando este tipo de información. Y ahí es cuando entra la percepción de riesgo, porque la población, de acuerdo a sus conocimientos, valores, creencias, juicios y actitudes, es cuando va a emitir un juicio con respecto a un fenómeno determinado. Entonces, vinculándolo un poco con la Agenda 2030 que surgió en el 2015, precisamente en lo que es el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 13, que es Acción por el Clima, pues nos dice que la gente debe estar lista para el tiempo y debe ser inteligente para el clima. Entonces ahí debe de haber una alfabetización climática. ¿Qué es eso? Pues que la gente debe de estar totalmente informada constantemente de cuáles son los fenómenos meteorológicos que la pudieran afectar, debe de entender ese tipo de términos y en base a ello debe de tomar decisiones informadas. Las decisiones pueden ser a nivel individual, social o colectivo. Y pues yo he estado hablando continuamente de esto, de la falta de alfabetización climática en México. De hecho, esta es una nota que pueden checar en la Gaceta UNAM, en el que hago énfasis en que la población de plano hemos encontrado que como que la gran mayoría no entiende los términos o no le interesa. Y entonces eso los hace vulnerables. Por ejemplo, en un estudio previo muy chiquito que tenemos, la doctora Carolina, el doctor Welch, yo, solo el 62% de la población consulta el pronóstico meteorológico. Entonces nos dimos a la tarea de hacer una encuesta mucho más grande a nivel nacional con la doctora Carolina Ochoa, con la meteoróloga operativa Marta Llanos, y entonces empezarle a preguntar a la población, pues bueno, un montón de conceptos, si les importaba, no les importaba, si los entendía. Este es simplemente un ejemplo de una de las preguntas que hicimos, que cuando exista un evento meteorológico que amenace mi hogar, seguirán las recomendaciones de protección civil y solo el 55% dice que sigue las recomendaciones de protección civil. Y el otro, 45% ¿dónde queda, no? O sea, ese 45% es vulnerable porque no está enterado de lo que va a pasar y no sigue las recomendaciones de protección civil. En ese sentido es que la percepción de riesgo pues ayuda a identificar cuáles son las regiones vulnerables porque no tienen una adecuada percepción de cuál es el riesgo al que están expuestos. Entonces también el marco de Sendai dice que hay que entender el riesgo del desastre, hay que fortalecer la gobernanza del riesgo, investigar la reducción de riesgo y aumentar la preparación, porque al final de cuentas todo esto va evocado a que nosotros podamos disminuir o prevenir el desastre. Y esta es una imagen de las inundaciones que ocurrieron en Ciudad del Carmen, Campeche, durante el paso de Cristóbal. Entonces pueden ver ahí que pues gran parte de la isla quedó inundada. ¿Por qué? Porque pues les tocó 2 veces, digamos, un fenómeno. De aquí a acá más o menos fue Amanda, que salió por la bahía de Campeche y luego volvió a ingresar, pero ya como Cristóbal, y luego hizo ahí como un split muy raro y la peligrosidad de ahí por toda la lluvia que dejó, y luego se fue hacia el norte, ¿no? Entonces pueden ver aquí que estos lugares pues quedaron completamente inundados y tuvo este ciclón tropical un movimiento estacionario. Entonces ahí la pregunta es, pues si son tiempos de pandemia, si ocurre un ciclón tropical, ¿qué hace la gente afuera de su casa, no? ¿Por qué la gente se expone? ¿Será acaso que no están percibiendo bien el riesgo? ¿Será acaso que es esa necesidad de exponerse? O sea, hay bastantes infografías que dicen cuál es el riesgo de contagio, al menos por COVID. Te dicen que si estás en tu casa es lo más seguro, si te vas en transporte o banco ya es peligroso, entonces ha estado esta campaña constante de quédate en casa. Sin embargo, la pregunta es por qué hay mucha gente que no se ha quedado en su casa. No digo que los que tengan que salir a trabajar, pero hay bastante gente que no sigue las recomendaciones. Entonces, esta es una proyección que tiene la UNAM con respecto a cuándo va a ocurrir el pico de la pandemia. Ellos pronostican que entre el 7 y el 23 de junio. Ese 14 de junio es un pico teórico. Entonces, la primera ola puede acabarse 200 días después del primer contagio, que es más o menos a finales de septiembre, principios de octubre. Y como les expliqué, todavía en septiembre, finales de septiembre, principios de octubre, pues vamos a tener actividad ciclónica tropical. O sea, todavía va a haber contagios y vamos a tener ciclones tropicales que podrían tocar tierra aquí en México. Entonces ya para finalizar, en resumen,
pues este año la actividad ciclónica tropical será más activa que en años previos en el Océano Atlántico, porque la cuenca del Golfo de México debe empezar a implementar protocolos especiales bajo tiempos de pandemia, especialmente la península de Yucatán, los estados del noreste de México. Y cuando se presente el pico de la temporada ciclónica, pues aún tendremos casos de COVID. Se tiene proyectado que la segunda ola podría darse cuando empiecen a bajar las temperaturas, que eso se va a dar en conjunción con la influenza estacional, que va a ser más o menos como por noviembre, diciembre, la segunda ola. Entonces, pues, en general yo creo que en un futuro, y tal vez esto nos puede servir como de experiencia en ser mejores cada vez. Y entonces lo que yo veo, el camino por donde debería de ir todo esto, es que los sistemas de alerta temprana deben ser multiamenaza. O sea, como que siempre nos concentramos solamente en el COVID y todo el tiempo fue el COVID, pero dejamos de lado todo lo que estaba pasando en México. Entonces, se debe de proyectar el riesgo en función de la percepción de riesgo, de la vulnerabilidad y de la convergencia de dos o más amenazas, porque no lo mostré por el tiempo, pero hay regiones en todo México que están o bajo amenaza de incendios o bajo amenaza de sequías, entonces como que siempre nada más tendemos a ver una sola amenaza y entonces eso no debería de ser, deberíamos de poder concebir que pueden ocurrir dos o más amenazas al mismo tiempo. Y pues bueno, eso es todo de parte mía. Muchísimas gracias, doctora Cristian. Qué bárbara, qué capacidad de resumir, pero yo creo que se generan más interrogantes interesantes. Vamos a empezar con las preguntas. Aquí tenemos una del doctor Luis Felipe de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tienes ya un conjunto de preguntas que están ahí en el chat. La primera es del doctor Luis Felipe. Recuerdo que en sesiones anteriores mencionaste algo muy interesante, que en México no se piensan en planes, o más bien no se hace gestión del riesgo multiamenazas, justo lo que acabas de explicar. ¿Qué podemos proponer como red o qué podríamos proponer desde nuestra perspectiva de amenazas hidrometeorológicas y climáticas? Pues yo creo que, por ejemplo, ahí estamos medio cortos porque hay sistemas de alerta temprana para sismos, para volcanes, pero, por ejemplo, acciones hidrometeorológicas solo está de ciclones tropicales, está en desarrollo, no sé si ya lanzaron la de sequía, pero, por ejemplo, no hay para frentes fríos, no funcionando. No digo que estén en planes, probablemente se lo ignoro, pero faltan frentes fríos, falta, por ejemplo, granizadas. Aquí en la Ciudad de México hay un sistema de alerta temprana, pero es solamente para la Ciudad de México. Entonces, pregunta que yo les he hecho, por ejemplo, a mis alumnos, cada vez que toman clase conmigo, les digo, a ver, ¿tú conoces el sistema de alerta temprana hidrometeorológico de la Ciudad de México? Y son de aquí, no son veracruzanos como yo. Entonces, siempre me contesta que no, que qué es eso. Entonces, es como volvemos a lo mismo de que, pues yo creo que pues, obviamente el primer paso es mejorar científicamente, ¿no? El fenómeno de estudio y considerarlo multiamenaza. Pero después mi pregunta va evocada a, ¿y eso qué, no? ¿Cómo le sirve a la población? Donde siempre me entra ese tipo de preguntas. ¿Qué es lo que está ocupando la población y cómo lo está entendiendo? Muchas gracias, sí, bien complicado. Una pregunta más, dice de Saray Rivas, ¿cómo podríamos hacer extensiva la información sobre el tiempo hacia lugares, localidades donde los habitantes carecen de estos servicios de acceso a la información como internet, televisión, incluso algún aparato eléctrico electrónico? Es una pregunta muy interesante, muchas gracias. Pues, híjole, por ejemplo, yo lo que me he enterado es que en lugares como Chiapas, donde tienen muchas comunidades indígenas, lo que han optado es por hacer una traducción a su idioma de los alertas, de los alertamientos que se hacen y se los transmiten por radio, porque ellos obviamente no tienen internet o no tienen un celular para estar checando que si viene el huracán o no viene. Entonces, lo que han hecho, lo que han desarrollado estas comunidades indígenas es tener un radio, comunicarse por medio de su lengua y hacer esa traducción de los alertamientos. Creo que Chiapas, al menos Chiapas sí me consta, que sí ha tenido un avance en esa gestión de riesgos. Veracruz también lo hace, ¿eh? En lengua, Bueno, en agua claro, sí. original, y por radio comunitaria y por radio de banda. Una pregunta más del doctor Luis Brito. Dice, ¿sabes algo de cómo fue el impacto de Cristóbal en los hospitales y si se agravó la situación?
Es una pregunta muy interesante, muchas gracias. Desafortunadamente no supe de los hospitales, pero sí supe de los refugios. Y los refugios, hasta donde yo sé, si alguien sabe algo más, pues por favor, compártanoslo a todos, pero hasta donde yo leí, no hicieron la separación de las personas que estaban contagiadas versus las que no. A todos las metieron en un mismo lugar, no importaba si estuvieran contagiadas o no. Entonces, pues bueno, esperemos que al menos se hayan tomado las medidas de sana distancia, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo que mencioné desde el principio. O sea, no podemos seguir como actuando como en tiempos normales, en los que solamente nos enfrentamos al fenómeno. Aquí son dos amenazas. ¿Cuáles son? COVID y huracanes. Y entonces no puedes tener los mismos protocolos que usualmente se han implementado. Tienen que ser completamente especiales. Pues yo aquí la verdad es que entro un poco en discordia porque, pues, desde mi punto de vista se hubieran designado desde mucho antes, desde antes que empezara la temporada, que es el 15 de mayo, desde ahí ya se tenían que haber designado. Estos lugares son para los que no están contagiados y estos lugares son para los que están contagiados. Entonces, pues, con respecto a los hospitales, lamentablemente no tengo esa información, pero supongo yo que si se inundaron, debieron de haber desalojado, obviamente, a los que estaban en casos críticos, ¿no? Muchísimas gracias. Esto que acabas de mencionar ayuda a responder la pregunta del doctor Martín Montero. El doctor Angelotti te felicita, la maestra Alicia Ravelo, perdón, la Gracias. doctora también te felicita. Francisco León te pregunta, hablabas de cómo se ignora la precipitación asociada a ciclones tropicales. ¿Qué tan confiables son los modelos numéricos para estimar la precipitación asociada al fenómeno? Muchas gracias por la pregunta, es muy interesante. Pues en lo que yo llevo de estudiarlos, pues por lo regular siempre lo subestiman. O sea, hasta donde me quedé, por ejemplo, el HWRF, el GFS, que es un modelo global, que fue el que ocupé en mi tesis de doctorado, lo máximo que podían ver de precipitación era 120 milímetros, 100 milímetros, cuando en realidad ocurrían 200, 300. Entonces es como para que se den una idea de qué tanto subestiman, ¿no? Sí, sí, ahí lo que es importantísimo es el orden de magnitud, porque no es lo mismo una precipitación de esa magnitud para la Ciudad de México que para la selva Lacandona en Chiapas. Entonces hay que Claro. ser muy cuidadoso con eso. Jorge decía, ¿no? Que justamente la localidad del territorio o lo pequeño del espacio temporal donde eso afecta, pues no es lo mismo Centroamérica que todo el país. Eso, era un poquito lo que ya comentabas, Jorge Luis preguntaba, ¿no? Si instituciones oficiales con respecto a los ciclones tropicales y COVID, creo que ya lo comentaste. El doctor Julio César Morales, muchas felicidades por la presentación. ¿Qué estrategias propondrías como especialista en el área? ¿Qué estrategias? Uy, no, me están grabando. Podemos parar la grabación en el momento que tú No, indiques, no, si tú no. dices No, la recomendación. adelante. Voy a tratar de ser objetiva. Creo que lo primero que deberíamos de hacer y que toma bastante tiempo, que no se va a lograr de la noche a la mañana y que realmente la percepción que estoy haciendo con mis otras colegas, que por cierto son de Redes Clean, por ahí va, no es el hecho de decir que hay que educar a la población para empezar, para que muestren un interés por estar informado. Ese es el primer paso. Porque es como les decía, uno puede tener el mejor pronóstico del mundo y decir exactamente cuáles van a ser las ciudades que van a impactar, pero si la sociedad ni siquiera te hace caso, no checan los pronósticos, no le hacen caso a los alertamientos de protección civil, entonces, ¿qué sentido tiene que tengas el mejor pronóstico del mundo, suponiendo que se pudiera lograr? Entonces, yo creo que el primer paso es educar a la población, por eso hablaba de una alfabetización climática, en el que la población tiene que estar primero consciente de qué son los fenómenos que la van a afectar, primero que los entienda y luego que muestre un interés por estar informado. Y esto nada más aplica, como digamos, a personas comunes y normales. También, por ejemplo, a nivel nacional hay bastantes, digamos, estados en los que su protección civil no tiene comités de meteorólogos. Entonces ahí también es un problema bastante complicado en el que no solamente tenemos que alfabetizar climáticamente a la sociedad, sino también al gobierno. Sí, es una tarea muy complicada. Alicia Ravelo nos pregunta, en México no existe un sistema de alerta temprana o de alerta contra incendios. Y en estos días, por los vientos de Santana, hubo incendios en Tijuana y en Tecate, donde hubo pérdidas de viviendas. ¿No hay para incendios? No, esa es una buena observación. Hay un sistema de monitoreo,
para incendios, que es de parte de la CONAVIO y ustedes la pueden checar. Pero dice sistema de alerta temprana, pero efectivamente ya vieron que el sistema de alerta temprana tiene 4 componentes y entonces me pregunto dónde está la emisión de los boletines de que hay un incendio o cómo es que la gente se entera que ahí va a estar, están siendo afectados por incendios. Simplemente es un sistema de monitoreo desde mi punto de vista. No es realmente un sistema temprana de incendios, pero aparece en el CENAPRED como sistema de alerta temprana de incendios. Sí, muchísimas gracias. Gabriel Angelotti nos comenta, el doctor Angelotti, que en Yucatán también van innovando con el asunto de traducir al idioma maya para que la gente esté enterada. Qué bueno. Juan Manuel Rodríguez dice, gracias Cristas, ante el hueco que hay en la información de los sistemas de alertamiento temprano en la sociedad civil, ¿quién crees que debe cubrir esa falta? Es que debe ser un interés de ambos. Desde mi punto de vista, o lo que yo me he topado en mi corta experiencia de trabajar en este ámbito de las ciencias atmosféricas, es que muchos científicos no quieren tener como esa relación con el gobierno, como que solo se dedican a estudiar el fenómeno y eso es. Pero creo que debería de haber un acercamiento de ambas partes y también al gobierno tampoco he visto que tenga una invitación como digamos muy abierta a decir, a ver, todos ustedes que son expertos, todos a nivel nacional, queremos reunirnos con ustedes y a ver qué es lo que nos proponen. Solamente invitan a uno, a dos, que son como selectos, y entonces todos los demás que se dedican a ese tema. Sí, sí parece familiar esa situación. Por aquí, Rubén dice, excelente, como siempre, un placer escuchar, doctora. Ya veo que actualizaste hasta la última afectación que sufrimos. Concuerdo totalmente en que tenemos que actualizar nuestro sistema de alertamiento temprano, incluyendo factores concatenados al fenómeno. Y sí, descuidamos otros fenómenos por el COVID. Por eso también es el gran trabajo que tenemos por delante. Saludos y felicidades. Oscar Frausto te manda a Gracias. felicitar también. El doctor Juan Manuel Rodríguez dice, creo que la discusión de la información de alerta temprana debe adaptarse a necesidades locales. Por ejemplo, a Protección Civil Municipal le interesa saber cuánto va a llover en un punto particular y esa información nunca está disponible. No, totalmente de acuerdo. De hecho, yo no tengo ese estudio, yo no lo hice, pero hizo la doctora Graciela Raga, creo que con Raimundo Padilla, si mal no recuerdo, y ellos hacen como una evaluación de cómo fue la transferencia de información, si mal no recuerdo, desde nivel nacional hasta nivel local en los ciclones tropicales, bueno, huracanes Manuel e Ingrid, y entonces ellos encontraron que el problema realmente estuvo a nivel municipal, porque sí se emitió la alerta, sí se hizo el comunicado de estatal, pero luego cómo lo pasas a los municipios. Entonces ahí fue donde, pues realmente eso que dice el doctor Juan Manuel, es ahí el problema principal, ¿no? Digamos, la gestión local. Sí, la cadena llega a un punto donde se va rompiendo. Eh, Alex, excelente presentación, doctora. ¿Qué le recomendaría a los estudiantes para poder aportar algo nuevo en esta área? Uy, pues hay un montón de espacios, por ejemplo, yo todavía tengo muchas dudas con respecto a la definición del tamaño del ciclón tropical y las lluvias. Tengo un estudiante por ahí que ya se animó a seguir mi loquera. Vamos a ver qué es lo que sale. Luego tengo otro estudiante que vamos a ver si a nivel estacional podemos ver como alguna preferencia de tipo de trayectoria. Luego también existe que pues bastantes preguntas, ¿no? ¿Bajo qué condiciones se forman los ciclones tropicales? Y no me refiero a que si hay mucha humedad o poca humedad, sino aspectos un poco más dinámicos. Entonces, es un sinfín de preguntas, ¿no? No crean que todo está descubierto, o sea, al menos aquí en México hay un montón de trabajo por hacer y se necesita gente joven y entusiasta que quiera aprender. Sí, está usted en lo correcto, doctora. Hay muchas necesidades y muchas áreas de oportunidad. Las instituciones de educación superior y la red temática, en particular Red SCLIM, tenemos esa importante labor de continuar formando de recursos humanos orientados a resolver todas estas incógnitas. Así que podemos trabajar juntos. De Ildefonso Díaz, muchos saludos desde Chihuahua. Alicia Robelo, Saludos. muchas felicidades. Muy novedosa la información. Ildefonso dice que a partir del boletín que se emite por Conagua, se emiten boletines y se habla con los titulares de Protección Civil. Dice, alguien más pregunta, dice, a partir de este sistema de alerta temprana,
¿te ha interesado relacionar el impacto de los ciclones tropicales en el aspecto de la seguridad agroalimentaria? Tengo un estudio por ahí del mismo paper que les mostré, donde se ven los tipos de trayectorias. Se relaciona más con la disponibilidad de agua por esto de la sequía, pero eso es principalmente en el norte. Entonces encontramos que cuando hay años que ocurrieron por lo menos un ciclón tropical que afectó el norte del país, pues se llenaron las presas. Entonces, un claro ejemplo que no lo presenté aquí por el tiempo es la presa del Cuchillo, en el que se ve que del 2010 al 2012 pasaron una sequía muy fuerte, y entonces los niveles de las presas se fueron hacia abajo. Entonces les llegó Ingrid y les llenó las presas. ¿Y entonces qué significa eso en cuestión de seguridad agroalimentaria? Pues que iban a tener más disponibilidad de agua para las actividades agropecuarias de esa región, porque dependen totalmente de la disponibilidad de agua. Entonces, realmente es cuando me invitan a dar conferencias acerca de ciclones tropicales, pero a un nivel de divulgación, pues siempre les empiezo diciendo que no son tan malos. O sea, como que el primer, como que la imagen que se te viene de un ciclón tropical es destrucción, muerte, todos vamos a morir, pero realmente es que eso depende mucho otra vez del tipo de prevención que se está haciendo, de las medidas que se están desarrollando y cómo lo enfrentamos, porque el ciclón tropical, si lo ves solamente como un fenómeno meteorológico, te trae un montón de agua que tú puedes ocupar a tu beneficio. ¿Como beneficio de qué? Pues consumo humano, como para, por ejemplo, actividades agrícolas, un montón de cosas, porque imagínate que no tengas agua para realizar los cultivos, no sea una sequía prolongada como la del 2010-2012. Sí, muchísimas gracias, doctora, por tu intervención. Pues ya no hay preguntas más. Dice Jorge Luis, es buen punto lo de las plagas por el exceso de humedad en el ambiente. Doctora, la verdad es que te quiero dar las gracias por tu tiempo, tu disposición, felicitarte ampliamente No, de por nada. dedicarle tantas horas a relacionarnos de una manera tan directa a tu trabajo de investigación en torno a los ciclones tropicales y aterrizarlo en lo que, en esta coyuntura que tenemos de este nuevo virus que está afectando y causando una nueva normalidad y abriendo áreas de oportunidad para muchas áreas de investigación. A todos los asistentes, a nombre del Comité Técnico Académico de la Red de Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos, también les damos las gracias y les invitamos a que no se despeguen. En unos minutos más arrancamos con la sesión número 6 de nuestro seminario a cargo del doctor Gabriel Angelotti. Entonces, en unos minutos más comenzamos en otra sala de Zoom. Muchísimas gracias a todos. Muy buena Luego, tarde y que gracias. estén muy bien. Les abrazamos en la distancia a todos. Gracias, Bye, doctora igualmente, Cristian. un gusto. Gracias por conectarse. Bye.